Buenas tardes. Siempre me han dicho que ser el último conferencista tiene sus ventajas y sus desventajas. Empecemos por la desventaja. Se dice que el auditorio ya está un poco cansado, ¿sí? Y qué bueno que es el último, dicen. Y la ventaja, que el conferencista tendrá que hacer uso de su imaginación y creatividad para volver que el auditorio ponga atención en los temas. Yo nunca vi si era ventaja o desventaja, pero bueno, así estaba esto. ¿Cómo entender la realidad virtual a través de la mecánica cuántica? Un título bastante imaginativo, diríamos nosotros, ¿sí?, de una extraordinaria imaginación que a veces no sabemos cómo vamos a ligar la física cuántica con la realidad virtual. Vivimos un mundo de cambios paradigmáticos. Los compañeros que antecedieron en la conferencia han remarcado un concepto básico, el concepto de la información. Este concepto de la información viene desde la década de los 30, cuando un filósofo de la ciencia, Karl Popper, ¿sí?, se revela ante esos conceptos deterministas lineales que decían que la ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados, sistematizados, que procedían del método científico. Y bueno, Karl Popper decía, la ciencia no son más que enunciados de alto contenido informativo. 1932 publicó su libro en el 34, Lógica de la investigación científica. Y estábamos recuperando ese concepto de información, un concepto que ya había sido trabajado desde 1838 por Faraday. Sin embargo, es hasta el 25 cuando Werner Heisenberg, revelándose a ese determinismo clásico de la física de Newton, estableció el llamado principio de incertidumbre que dio la apertura a entrar a esa madriguera que hoy se le conoce como la mecánica cuántica. Pero la mecánica cuántica, es decir, el universo del átomo, es distinto al universo del macrocosmos, de las leyes de la mecánica clásica. La mecánica cuántica muchas veces es espantosa, decía Albert Einstein. En la mecánica cuántica vamos a entrar a acciones fantasmales. Fíjense, circula un libro de Flaco Vedral que se llama Descodificando la realidad. Este maestro de física cuántica de la Universidad de Oxford nos lanza un nuevo paradigma, el paradigma cuántico de la información. Claro, nos obliga a entrar a los presupuestos de esa física cuántica. Si nosotros vamos con el sentido común de lo que vemos, de lo que sentimos, no nos sirve entrar ahí en la misma, porque vamos a entrar a esa imaginación trascendental. Las partículas en el universo cuántico, una partícula puede estar en un lugar, pero en el mismo momento está en otros sitios. Y de repente cuando queremos observarla, desaparecen los otros sitios y nomás queda una. A esto Einstein le llamaba acción fantasmal. Le daba escalofrío la acción a distancia, lo que era, si yo tengo una partícula en esta parte de la galaxia y tengo otra en la otra parte, ¿sí?, va a haber una conectividad, un entrelazamiento donde una y la otra en el mismo momento están cruzando información. Vaya, Einstein decía, acción fantasma. Y Einstein odiaba entrar a la física cuántica porque aparecía como una revelación distinta a la que él reveló a través de la teoría de la relatividad. El aplicar la física teórica a la comprensión de la realidad no es nada nuevo. En América Latina hemos tenido ya una experiencia cuando en los años 20-22, José Vasconcelos, que ha sido mencionado anteriormente con el libro La raza cósmica, publicado en el 24, reunió un grupo de intelectuales latinoamericanos para tratar, ¿sí?, de hacer una comprensión de América Latina a través del pensamiento einsteiniano, es decir, de la teoría general de la relatividad.
Y eso fue en el 22. La teoría general de la relatividad se plantea como tal en 1916, aunque Einstein lo trabajó evidentemente desde 1905. América Latina ya tiene una experiencia, ¿sí?, de ver esta realidad. Por otro lado, dentro de la mecánica cuántica, dice Flaco Vedral, ¿sí?, el problema es que nosotros hemos estado creyendo que el universo en su mayoría es materia y es energía, cuando dice el universo, ¿sí?, no es energía ni materia, el universo es información. Y la información antecede al propio origen del universo. Antes del Big Bang ya había información. Esto, caramba, cambia el paradigma. Pero el mundo cuántico, ¿sí?, el mundo de las revelaciones, de una u otra manera, ¿sí?, nos mete para tratar de entender algo que de repente no vamos a comprender. Pero decía Karl Popper, nosotros tenemos que arriesgar siempre en lanzar grandes enunciados teóricos. No importa si nos refutan, porque ese es el principio de la ciencia. El error es la posibilidad de avanzar en la ciencia. Y si estamos equivocados, qué bueno, la ciencia avanza. La ciencia no avanza porque están confirmando nuestras teorías y nuestras hipótesis. La ciencia avanza cuando nos demuestran que estamos equivocados. Y ese es el principio básico de la ciencia. El error, la posibilidad de avanzar dentro de la ciencia. Pero ¿cómo vamos a vincular uno con otro? El mundo cuántico, ¿sí?, tiene 10 dimensiones, 11 dimensiones, algunos dicen que tienen 13 dimensiones. En el mundo cuántico, esa famosa madriguera, ¿sí?, el mundo no se comporta tal como se comporta en el macrocosmos. Pero caramba, fíjense, decía Flaco Vedral, primero es la intención que tiene el individuo para observar esa parte de la realidad, entonces el individuo crea la realidad. Es algo que he estado escuchando aquí permanentemente. Es como si regresáramos al idealismo. Pienso, luego existo. Caramba, pareciera que estamos regresando en un proceso de implosión. Recordemos que ese famoso racionalismo que viene después de la Revolución Francesa con el pensamiento de Rousseau, Montesquieu, Locke, etcétera y Hobbes, ¿sí?, nos hicieron creer que la realidad existe porque la sentimos con nuestros sentidos. Es una experiencia de sentidos. Pero esa experiencia de sentidos no nos ayuda a comprender el mundo cuántico. Pero el hombre avanzó en el conocimiento, se separó de ese racionalismo y de repente se aventuró a lo que ya nadie quería hacer, el retorno a la idea previa en la construcción de la propia realidad. Y se atrevió a crear el mundo virtual. Vaya, el mundo virtual, ¿sí? ¿Qué es el mundo virtual? Nosotros permanentemente estamos en el mundo virtual. Estamos mandando información al mundo virtual. El mundo virtual, la información que almacena en el software, en el hardware, es una información física como tal, que tiene su propia lógica. Pero caramba, así como en la física está el mundo del macrocosmos y el microcosmos, ojo, en el mundo virtual nos encontramos con el sujeto real y el sujeto virtual. El mundo virtual, dice, en la dimensión virtual creada por el hombre, es un campo de información que posee sus propias leyes y no está sujeta a un determinismo lineal. Claro, en la física cuántica hemos llegado a la formulación de las famosas teorías de las cuerdas y supercuerdas. ¿Qué es cuerdas, supercuerdas? Es la información que contienen dentro del universo del átomo. Pero bueno, a veces, para ejemplificar un poco más sencillo esto, cuando nosotros hacemos un
la compartimos con nuestras amistades, nuestros familiares. Sin embargo, hay una vida íntima, donde no están nuestra intimidad, nuestras filias, nuestros temores. El sujeto en el mundo real, eso lo mantiene como suyo, eso no lo comparte. Pero ¿qué pasa cuando el sujeto entra al mundo virtual? Se despoja de esa intimidad y sube esa información al mundo virtual. Ese tipo de información que sube al mundo virtual lo despoja de esa identidad del yo real. En el mundo virtual, ¿sí?, nosotros estamos en las redes. Acuérdense de esa famosa frase, pienso, luego existo. Hoy, ¿cuál es la frase? Facebook, luego existo. Quien no tiene Facebook, no existe. ¿Todos tienen Facebook? ¿Quién no tiene Facebook? Vaya, todos, aquí hay un compañero que no tiene Facebook. Desgraciadamente, compañero, usted no existe en el mundo virtual. Claro, su presencia en el mundo real lo estamos viendo como tal, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo? En el mundo cuántico hablamos de dimensiones. Vaya, nosotros nos metemos a la computadora, abrimos una ventana y podemos abrir varias ventanas, ¿o no? Y de repente se da una superposición del sujeto dentro del mundo cuántico. Así como en el mundo cuántico, perdón, en el mundo virtual, así como en el mundo cuántico, una partícula subatómica puede estar en varios lugares al mismo tiempo, el sujeto virtual también está en varios lugares al mismo tiempo, aunque sea uno solo. Fíjense, la partícula puede estar en varios lugares al mismo tiempo, pero cuando la observas es una sola. Las otras desaparecen. El sujeto real se compenetra en la realidad virtual teniendo la sensación de estar dentro de esa realidad. No la distingue de la real. Existe un desconecte de sus sentidos de la realidad trasladándose completamente al mundo virtual. Hoy en día, caramba, tienen novias, amistades, todo tenemos en el mundo virtual. Nos levantamos y lo primero que vemos es el mundo virtual. Estamos tomando el desayuno y el mundo virtual. Caramba, parece que nos estamos trasladando y compenetrando permanentemente en el mundo virtual. Decíamos que en el mundo cuántico se da un entrelazamiento o la llamada conectividad. De una partícula que puede estar en los extremos de la galaxia con otra se mandan comunicación. Esta es una dimensión que también la vivimos los seres humanos, especialmente las mujeres. Las mujeres cuando tienen sus hijos, que hay un desprendimiento del feto, del cordón umbilical, pregunto, las madres cuando sienten que les pasó algo a los hijos, generalmente es cierto. Los hijos mandan información a la madre. Y este es un principio de la física que dice, si de una partícula desprendemos parte de ella, ¿sí?, y la llevamos a otra parte del universo, la conectividad se va a seguir manteniendo. Hay un entrelazamiento. Por eso, en una ocasión, una señora que denunció la desaparición de su hijo, un teporochito, ella soñaba que veía a su hijo muerto, ahogado en una presa. Después de 15 días, lo encuentran a este joven, en las circunstancias que lo había soñado la madre. ¿Cómo se llama esto? Algunos les dicen telepatía, ¿o no? Esta es una dimensión. Se habla, por ejemplo, que nosotros somos sujetos tridimensionales. No, 4 dimensiones incluyendo el tiempo. Pero en el mundo virtual pueden haber más de 12 dimensiones. ¿Qué pasa en el mundo virtual? En el mundo virtual sí, efectivamente, nosotros podemos manejar más y más dimensiones. La superposición virtual, en el universo virtual, la información siempre es el insumo que fluye de distintos espacios y tiempo. De ahí que el sujeto puede estar en distintos lugares como un fenómeno de superposición cuántica. Fíjense, nosotros, ¿sí?, cada segundo recibimos información de 400.000 millones de bits, de las cuales procesamos solamente 2.000 millones de bits. Y queremos esa información subirla a internet. ¿Sí? Fíjense,
Caramba, en el internet el sujeto, decíamos, está en varios escenarios porque abre una ventana. Se puede comunicar con el de Rusia, se puede comunicar a Australia, en Chile, Argentina, etcétera. El sujeto está, aunque sea un solo sujeto. Aquí es donde nosotros hablamos que en la realidad virtual nosotros estamos creando universos paralelos, que claro, los hacemos desaparecer cuando queremos. ¿Sí? Pareciera esto una situación de imaginación, de fantasía, pero bueno, el mundo cuántico es de imaginación y fantasía, por eso no procedamos a tratar de entenderlo a partir de las leyes de la mecánica cuántica. La aceptación de universos paralelos, ¿no? Hay en física Stephen Hawking, que lo mencionaron aquí, cuando presenta su libro Breve Historia del Tiempo, nos habla también de esos mundos paralelos, de esos universos paralelos. Que fuimos afortunados de estar dentro de este universo no significa que en otros universos no exista gente como nosotros. Pero bueno, hablamos de mundos virtuales tan complejos y detallados que pueden dar cabida no solo que seres evolucionen dentro de la simulación. Nosotros estamos reproduciendo la realidad en el mundo cuántico. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Imagínense ustedes si en este momento desapareciera el internet. ¿Qué pasaría de nosotros? ¿Qué pasaría con el sujeto virtual? Entraría dentro de ese proceso de incertidumbre. Claro, permanentemente nosotros vivimos dentro de la incertidumbre. No hay esos determinismos lineales que nos expliquen qué es lo que va a pasar en el futuro. Y no es que seamos, diríamos, contradictorios o pesimistas. Finalmente, fíjense, nosotros somos sujetos del pasado. Vamos a hablar de esta incertidumbre, porque muchos hablan del presente y uno hace la pregunta, ¿el presente existe? Fíjense que no. Ahora vamos a un poco más de locura. El sol que tú estás observando es de hace 8 minutos. Las estrellas que observas, muchas ya no existen. Las estás viendo de cuando hace cientos de años luz existían. En el momento que ustedes reciben mi mensaje, han pasado milésimas de segundo y están recibiendo el pasado. Se dice que a través del internet podemos, en el ciberespacio, podemos plasmar parte de esa realidad como un registro de los hechos del presente que se constituyen en pasado. Puede que esta sea una aventura muy especulativa. Finalmente, la ciencia es eso. La ciencia es imaginación, la ciencia es especulación. Y si nos equivocamos, hemos avanzado dentro de la ciencia.